En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Junto con nuestros santos ángeles, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Por la invocación de los sagrados corazones de Jesús y de María, del castísimo corazón de San José, y todos nuestros santos ángeles de la guarda, el Señor los guarde, proteja y bendiga, para hacer de esta novena una gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, con alegría estamos en este séptimo día de la novena a los corazones reparadores de Jesús, Eucaristía, y ya que nosotros queremos ser como esas lámparas de amor y centinelas de los sagrados. Habíamos hablado en el día de ayer acerca de la santidad, que para poder ser santos tenemos que amar mucho, amar a nuestro Señor, pero que este amor se vuelve orgulloso, lo que le pasó a Lucifer, y para que este amor no se vuelva orgulloso, tenemos que ir acompañados de la virtud de la humildad, que es la primera actitud que debemos tener delante del Santísimo Sacramento. Vimos por qué era importante esta humildad. Primero, porque Dios se inclina por las personas humildes. Segundo, para imitar la vida de Jesús. Y tercero, porque los ángeles nos enseñan a ser humildes. Lo vemos en el grito de San Miguel: ¿quién como Dios? Nadie como Dios, solo Dios. Es decir, San Miguel reconoce que sin Dios él no puede hacer absolutamente nada. Entonces los ángeles son humildes. Ahora, en este día vamos a hablar de qué debo hacer yo para ser humilde. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Nosotros debemos tener tres pilares para poder cultivar la virtud de la humildad. Entonces, el primero es una frase que una vez se escucha, que es como una frase filosófica, pero no es filosófica, es una palabra también cristiana, y es conocerse a sí mismo. Dice San Pablo en los Corintios, capítulo 4, versículo 7: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte cual si no lo hubieras recibido? Entonces, conocerse a sí mismo es conocer que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Es Dios quien nos da toda la gracia. Conocerse a sí mismo es reconocer que todo lo malo que tenemos nos pertenece a nosotros. Y lo bueno, lo poco bueno que tenemos, le pertenece a Dios por la gracia. Todos los talentos, todos los dones, tus capacidades, todo te lo ha dado Dios. Entonces, esa es la primera actitud: conocernos a nosotros mismos, reconocer que es Dios quien nos ha dado todo esto. Como lo dije en uno de los primeros días de la novena, existen varias presencias de Dios aquí, y una es la presencia inmanente o la omnipresencia, aquella en que Dios está presente en todas las cosas. Y les dije que Dios, si por algún motivo Él se durmiera, toda la creación moriría, porque en todo momento Dios está soportando la existencia, ¿no? Con su poder. Entonces vemos cómo realmente es Dios quien nos tiene con vida, es Dios quien nos tiene ahora en este instante. Todo es por la gracia. Entonces, vemos también esto en algunos ejemplos. Entonces, hace poco tuvimos la fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, y él nos enseña algo muy bonito porque él realmente se conocía a sí mismo. Una vez uno de sus frailes hermanos le preguntó: hermano, ¿qué concepto tienes tú de ti mismo? A lo que él le respondió: yo me reconozco como el peor de los pecadores, más vil. Y entonces este fraile respondió: ¿cómo tú puedes decir eso con verdad de conciencia si tú no cometes los mismos pecados que cometen otros? Tú no asesinas, tú no robas, tú no cometes injusticias. Y entonces, fíjense la hermosa respuesta de San Francisco de Asís. Él dice: si Dios le hubiera dado a otra persona todo lo que me ha dado a mí,
Él lo hubiera hecho mucho mejor. Por eso es que yo soy el peor de los pecadores. Entonces, fíjense qué humildad y este santo que realmente dio un testimonio de amor impresionante. Su famosa frase, el amor no es amado, tenemos que amar el amor. Pues tenemos que ser santos, traduciendo a esa palabra poética, ¿no? Tenemos que ser santos, tenemos que pedir el amor a Dios para poder ser santos. Y ese pedir amor a Dios tenemos que aprenderlo a pedir en la Eucaristía, delante del Santísimo Sacramento. También otro ejemplo, para no irnos tan lejos, es Madre Teresa de Calcuta. Una vez le preguntaron, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Y dicen que la respuesta salió como un tiro, ¿no? Usted y yo. Entonces, Madre Teresa también no se veía como la mejor persona. Y decía, si ahorita hay tanto problema es porque tú tienes la culpa y yo también, porque no hacemos lo suficiente. ¿Sí? Entonces vemos aquí que realmente si queremos un cambio, si nosotros queremos comenzar a irradiar el amor, comienza por ti misma. Si no, entonces el mundo no va a cambiar. Si tú esperas que los sacerdotes cambien, que los obispos cambien, que el papa cambie, que etcétera cambie, entonces nunca va a haber un cambio en la iglesia. Comienza por ti mismo, ¿no? Tenemos que tener ese ideal franciscano que él decía que nuestra caridad, nuestro amor por Dios debe ser tan grande que nos debe llevar a que nuestras obras, nuestro modo de hablar, lleven a los otros a cambiar. Ese es el verdadero evangelizar. Madre Teresa también nos enseña en esta parte. Ella dice, ten mucho cuidado con tu modo de vivir y actuar, porque tal vez sea el único evangelio que las demás personas podrán leer. Entonces son palabras muy bellas de reconocer el amor de Dios en nosotros. Segundo, tenemos que ser justos, es decir, para ser humildes, tenemos que ser justos, es decir, ser santos, amar mucho, ¿no? Pero entonces, ¿qué es una persona justa? Entonces, bueno, una persona justa es aquella que no comete pecados graves, es decir, no tener pecados mortales. Entonces, ¿cuáles son los pecados mortales que se cometen? Pecados contra Dios y pecados contra el prójimo. Entonces, como muchos siguen el movimiento Mater Fátima, ya llevan una caminada, yo no voy a hablar y ni enfatizar aquí en esta novena los pecados contra Dios, como las blasfemias, los sacrilegios, porque yo asumo que la mayoría que está viendo esto, pues ya tiene una caminada. Entonces, no voy a enfatizar en los pecados contra Dios, pero sí contra el prójimo, porque nosotros aquí faltamos mucho. Entonces, primero, ¿cuáles son esos pecados que hay que combatir, no? Entonces, primero, un justo no hace pecados graves, pero el justo también debe combatir los pecados veniales. Entonces, primero, ¿qué pecados veniales hay que combatir? Estos pecados contra el prójimo, que son las maledicencias, es decir, el hábito de hablar mal de los demás. Somos muy fáciles en la familia de hablar mal de los hijos, hablar mal del esposo, hablar mal de la vecina, hablar mal de la cuñada. Tenemos un hábito muy mal de hablar mal de los demás y eso hay que corregirlo, si no, entonces nosotros no tendremos avance espiritual. Segundo, vencer la vanidad, es decir, tener ese orgullo de nosotros mismos. Ah, es que yo tengo un trabajo importante, yo tengo un cargo importante en la iglesia, yo tengo tal. Entonces, no tiene nada, todo es de Dios. Segundo, la envidia, ¿no? Entonces, a veces puede ser envidia tanto espiritual como envidia material, que a veces la persona desea los dones de otra persona. Ay, si yo tuviera, si yo hablara tan bello como ella, si yo tuviera el don de la palabra, si yo cantara con esta persona, si yo hiciera esto. Entonces, tenemos que saber que esos dones son de Dios, entonces también nos pertenece. El don que tiene el hermano también pertenece a la iglesia, entonces no hay que realmente enojarse o sentir rabia porque no poseemos todos los dones. Antes agradecernos de que no tenemos todo porque ustedes saben de que al que mucho se le da, mucho se le exigirá.
Y cuarto, debemos vencer la sensualidad, ¿no? Entonces, es decir, vencer el confort, el comodismo, preocupación con el cuerpo, con la salud, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Más que todo por parte un poco también los hombres, ¿no? No voy a excluir porque hace parte de los dos. La vanidad hoy está mm, por la preocupación con el cuerpo, hacer ejercicio, mostrar su cuerpo musculoso, tratamientos para la piel, para la belleza. Entonces, esa preocupación con el cuerpo, con la salud, con el bienestar, ¿no? Entonces, realmente eso absorbe mucho de nuestro tiempo, tiempo que podríamos invertir para el servicio a la iglesia y a los demás. Y segundo, combatir las imperfecciones, ¿no? Entonces, ¿qué son las imperfecciones? Lo podemos entender con un ejemplo que ya les había dado, de que yo decía que pongo a dos personitas y les pongo a limpiar esta habitación aquí. Entonces, el que trabaja con imperfección lo va a hacer en 5 minutos. El que lo trabaja con perfección lo va a hacer en 2 horas porque va a limpiar, va a mover los muebles, limpiar los libros, las ventanas, todo, ¿no? Entonces va a entregar lo mejor de sí. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que entreguemos lo mejor de nosotros. Es decir, este principio también aplica para la adoración eucarística. Cada vez que tú vayas a adorar al Señor, entonces también ve bien dispuesto a entregarle el mejor tiempo disponible al Señor. A veces dejamos al Señor para última hora, por ejemplo, en la misa dominical. Hay siempre varias opciones de misa, bien tempranito, a las 7 8 de la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, y siempre a veces dejamos al Señor para última hora, de tal manera que cuando llegamos a la misa ya a las 8 de la noche estamos con sueño, no prestamos atención. Entonces, eso es una imperfección, porque no le estás entregando el mejor tiempo de tu día a la Eucaristía. Entonces, ojo con eso, ¿no? El que lucha por la perfección, el que lucha por la santidad, entonces lucha por entregar lo mejor de sí. Que al final del día tú puedas decir, como nuestro Señor en la cruz, todo está consumado, lo entregué todo. Muy bien. Y ahorita, entonces también, pues para tener la virtud de la humildad tenemos que tener un corazón en oración, es decir, pedir constantemente la humildad, decirle al Señor, enséñanos a ser humildes, a ser mansos y humildes de corazón, como tú lo dices. Enséñame a amar, enséñame a adorarte, ¿no? Entonces, no a veces llegar ya con la letanía de oraciones que yo voy para la adoración. No, pídele al Señor que te enseñe, eso no está mal. O que a veces soy malinterpretado. Yo no estoy diciendo que no es malo llevar a veces algunas oraciones delante del Santísimo Sacramento. Lo que estoy diciendo es que deben, sí, no limitarse solo a esto, sino también a preguntarle al Señor cómo lo deben amar en la adoración. A veces permitir momentos de silencio en la adoración eucarística. A veces tenemos momentos de adoración y está todo completamente lleno, música, cantos, oración, todo. Pero no dejamos espacios de silencio para que el Señor nos hable. Entonces también eso hay que corregirlo, ¿no? En la adoración que tenemos en las parroquias, en los lugares donde vamos. Entonces debemos rezar y pedir a Dios la humildad. Entonces aquí tenemos un ejemplo también de Madre Teresa que le decían que cuál era su secreto. Esta mujer se levantaba desde las 4 de la mañana y su jornada terminaba a 11 12 de la noche sirviendo enfermos. Y entonces una vez le preguntaron cuál es su secreto y ella es muy sencillo, yo rezo, es Dios quien me da la fuerza. Qué mujer tan humilde. Leer la historia de Madre Teresa de Calcuta para mí es una historia que conmueve con lágrimas. Muestra realmente lo que el Señor puede obrar en una pequeña alma. Entonces, bueno, yo hago mucho esta pregunta. ¿La oración entonces es un camino fácil o difícil? Piensen un momento. Entonces, déjenme decirles que la oración es un camino fácil. ¿Por qué? Vamos a hacer una pequeña actividad. Cierre por un momento sus ojos y haga una oración a Jesús. Por un segundo. Por ejemplo, Jesús, yo te amo. Abre tus ojos.
Ahorita te pregunto a ti, ¿se te ha caído un brazo? ¿Te estás desangrando? ¿Se te está cayendo el pelo? No sé. Entonces fíjense que la oración es fácil, ¿no? ¿Por qué es fácil? Porque se puede hacer en cualquier momento. Nada te impide de tú comunicarte con el Señor. Se ve a veces cómo somos tan engañados por el enemigo, que a veces nos dicen, no, es que la oración es un sacrificio, es un peso, hay que sacrificarse. No, qué Dios, qué buen rey, da cosas imposibles para sus súbditos. Más Dios, que es un excelente rey, ¿no? Él nos dio lo mejor que tenía, nos dio a su Hijo, nos dio la iglesia, nos dejó los sacramentos, nos dejó a sus sacerdotes. Entonces Dios nos ha dado lo mejor que ha tenido porque grande es su amor. Entonces no veamos las cosas tan pesadas. Dios es un Dios de amor y misericordia. Bueno, entonces para terminar, entonces vamos a recordar las tres actitudes que debemos tener para comenzar a cultivar la humildad. Primero, conocerse a sí mismo, reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Segundo, ser justos, es decir, comenzar a combatir los pecados. Primero, abandonar el pecado mortal y segundo, combatir los pecados veniales contra el prójimo y las imperfecciones, es decir, entregar nuestro 100%. Y tercero, la oración. Entonces, continuaremos en estos últimos días de la novena con ejemplos prácticos de lo que debemos hacer delante de la oración, delante de la adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oraciones diarias de reparación. Día 7. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, vengo a verte. Creo que estás aquí en el sagrario, que me ves y me conoces como soy, que me amas y deseas que venga a visitarte. Te adoro, pues eres mi Dios. Te pido perdón de mis pecados y te doy gracias por todos los beneficios que me haces a cada instante. Enséñame a vivir consciente de que tu mirada me acompaña siempre, ya sea en el trabajo, en el descanso, cuando sufro o cuando estoy alegre. Que mi corazón, lleno de amor, sea descanso y consuelo para ti y para todos mis hermanos. San Pablo a los cristianos de Corintios. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es palabra de Dios. Letanías de reparación a nuestro Señor en la Eucaristía. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, benignamente, óyenos. Cristo, benignamente, óyenos. Dios Hijo Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, Ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia ofrecida por la salvación de los pecadores. Ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, anonadada en el altar para nosotros y por nosotros. Ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, despreciada por los cristianos tibios. Ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, signo de contradicción.
ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, entregada a los judíos y herejes. Ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, insultada por los blasfemos. Ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, pan de los ángeles dado a los animales. Ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, tirada en el lodo y pisoteada. Ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, deshonrada por los sacerdotes infieles. Ten piedad de nosotros. Sagrada hostia, olvidada y abandonada en tus iglesias. Ten piedad de nosotros. Sé misericordioso con nosotros. Perdónanos, oh Señor. Sé misericordioso con nosotros. Escúchanos, oh Señor. Por el ultrajante desprecio de este maravilloso sacramento. Te ofrecemos nuestra reparación. Por tu extrema humillación en tu admirable sacramento. Te ofrecemos nuestra reparación. Por todas las comuniones indignas. Te ofrecemos nuestra reparación. Por las irreverencias de los malos cristianos. Te ofrecemos nuestra reparación. Por la profanación de tus santuarios. Te ofrecemos nuestra reparación. Por los copones deshonrados y llevados a la fuerza. Te ofrecemos nuestra reparación. Por las continuas blasfemias de los hombres impíos. Te ofrecemos nuestra reparación. Por la impenitencia y traición de los herejes. Te ofrecemos nuestra reparación. Por las conversaciones indignas en tus santos templos. Te ofrecemos nuestra reparación. Por los profanadores de tus iglesias a las que han profanado con sus sacrilegios. Te ofrecemos nuestra reparación. Para que plazca aumentar en todos los cristianos la reverencia debida a este adorable misterio. Te suplicamos, óyenos. Para que te plazca manifestar el sacramento de tu amor a los herejes. Te suplicamos, óyenos. Para que te plazca que los insultos de aquellos que te ultrajan sean más bien dirigidos hacia nosotros. Te suplicamos, óyenos. Para que te plazca misericordiosamente recibir esta nuestra humilde reparación. Te suplicamos, óyenos. Para que te plazca hacer nuestra adoración aceptable a ti. Te suplicamos, óyenos. Hostia pura. Escucha nuestra oración. Hostia santa. Escucha nuestra oración. Hostia inmaculada. Escucha nuestra oración. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, oh Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Benignamente, óyenos, oh Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Mira, oh Señor, nuestra aflicción. Y da gloria a tu santo nombre. Oración de Alexandrina María da Costa. Oh Jesús, te pido perdón por mí, por todos los actos, ultrajes, omisiones y pecados con los cuales te he ofendido. Te pido perdón por las comuniones que no he recibido, por las lágrimas que no te he dedicado, por todas las veces que he pasado de ti y consciente o inconscientemente te he dicho que no, por no tener caridad con mi prójimo, por no ser buen hijo, cristiano, evangelizador y misionero, porque con la lanza de mi egoísmo he traspasado tu santo costado. Te entrego mi corazón, mi vida y todo mi ser, para que con tu sangre preciosa me laves y purifiques para ser digno de asistir al banquete eterno, y junto contigo y la querida Madrecita, dar gloria a tu Santo Padre. Amén. Oración final. Oh Jesús,
Yo me uno en este momento, en espíritu, y desde este momento para siempre a todas las hostias consagradas de la tierra en cada lugar donde habitáis sacramentado. Quiero pasar todos los momentos de mi vida, de día y de noche, alegre o triste, procurando consolarte, amándote y glorificándote. Amén.